a este conversatorio que la Asociación de Antiguos Alumnos de Sagrado Corazón ha programado para esta fecha, y como expositora e invitada tenemos a Ana Teresa Amesa Castañeda. Ana Teresa es exalumna de la promoción 1975 del Colegio Sofiano. Es coach personal, estudiosa del comportamiento humano y se ha especializado en neurociencias para el coaching y del impacto de la programación neurolingüística en nuestra vida. Es consejera de déficit de atención y de talentos especiales, facilitadora de talleres con temas relacionados con adolescencia y padres de familia. Y el resto ustedes ya la conocen y Ana Teresa nos profundizará en estos temas. Bienvenida, Ana Teresa. Gracias. El micro, Ana Teresa. Estás en mute, no te escuchamos, Unmute. Ana Teresa. Perfecto, eso me encanta, la interacción, que me avisen todo lo que pasa, ¿no? Bueno, yo soy pues Ana Teresa, hay algunas que me conocen, otras poquitas no, y efectivamente tengo en este asunto más o menos 25 años, y mi interés por las neurociencias nació a partir de un consejo que me dio un amigo psicólogo. Me dijo, si tú eres coach y te gusta tanto los adolescentes, los muchachos, ¿por qué no estudias coaching para déficit de atención? Entonces seguí una certificación de 1 año y ahí descubrí las neurociencias. Y si bien trabajo poco con déficit de atención, trabajo mucho con el comportamiento. Eso me ha ayudado a ver, a entender a los chicos que vienen a mi consulta, a aceptarlos y a empezar a trabajar de acuerdo a sus intereses. ¿Por qué? Porque el cerebro de todos no funciona igual. No estoy hablando de bien o mal, no estoy hablando de que funcione eficiente o ineficientemente. Estoy hablando de que simplemente cada uno de nosotros, a ver cómo lo pongo. ¿Se acuerdan cuando nos decían que Dios nos creó a su imagen y semejanza, pero únicos? ¿No es cierto? Ese único es porque verdaderamente cada uno tiene la manera distinta de recibir el mundo, de interpretarlo y de contarnos. Por eso es que somos únicos. Y con esta introducción, quiero también pedirles un par de cositas. Una, lo que ya les dije, que si pueden prender la cámara sería lindo, si no, no se preocupen. Y dos, que a mí me gusta hacer estas cosas interactivas. A medida que voy avanzando, me gusta que me pregunten, me gusta que aclaremos las cosas. No me gusta pasar a un tema sin que todos ya tengan bien claro lo que estamos hablando. Y creo que con esto y un bizcocho comenzamos la conferencia. Hoy qué importante me siento. Me muero de miedo, les aviso. Correcto, señora, se le respeta. ¿Cómo están Y si ustedes? usted nos da la oportunidad de poder interactuar, perfecto. Yo El micro. ¿Qué pasa? A mí no me pueden... No, señora, se le respeta y se le agradece la oportunidad de participar, pero usted dirá en qué momento para no Ya. Todos se mutean menos yo. Ok, quería pedirles eso. Asientan con la cabeza o con... ¿Cómo están? Bien. Bien, ¿no? ¿Qué significa bien? Bien, vamos a dejarlo ahí. Si yo les pregunto de nuevo, ¿cómo están? Y le pregunto a una por una. Por ejemplo, Ana María, ¿tú cómo estás? Estoy muy bien, muy contenta, con ganas de oírte. Okay. No entré así, entré medio cansada, pero ahora con tu introducción me he sentido motivada. Linda, ¿cómo estás? Abre tu micro.
No te veo. Alguien que quiera contarme algo. Contenta de verlas. Estoy bien. A ver. ¿Escuchan ahora? Contenta de verlas. Ahí está. Entonces, hasta ahora estamos bien, contentas de vernos. ¿Qué más? ¿Cómo estás? Nadie habla acá, la interacción no existe. Bueno, Lista para escucharte. Lista para escucharte, Ana Teresa. ok, ya estamos listas y A ver, etcétera. para no estar bien es estar en paz. Ok. Se nos sale, me preguntan cómo estoy y se me sale bien. ¿No es cierto? Es lo primero que decimos. ¿Y por qué decimos bien? A veces no estamos tan bien, pero decimos bien. Culturalmente es, hola, ¿cómo estás? Bien. No estamos diciendo si estoy sentada, si estoy contenta, si estoy mojada por la lluvia, si estoy... Estamos bien. Vamos a ampliar un poco eso, ¿ok? Vamos a compartir, les voy a contar la historia de... Voy a ver cómo se... Esto de acá. Share. Atrás, 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 atrás. Ya. ¿Me están oyendo todos? Sí, ¿no? Sí, todo bien. Perfecto. Bueno, les voy a presentar a Richard Bandler y a John Grinder. Estos dos señores, que en este momento están en sus 70, más o menos 70, casi 80 años, cuando estaban en la década del 70 estudiando en la Universidad de California, decidieron, compartían intereses y emprendieron la tarea de investigar, más bien de observar a tres y más investigadores del comportamiento humano. De esta manera, hablaron con quien tenían que hablar y se contactaron con Fritz Perls, que es el creador de la terapia Gestalt. Algunos saben de qué se trata, pero la terapia Gestalt es la terapia que se enfoca en la conciencia. Tengo que be aware, como dicen, ¿no? Estar consciente de lo que siento para poder cambiar las cosas y de por qué lo siento, ¿no? Luego, otra persona con la que hablaron, con la que se entrevistaron fue con Virginia Satir, que ella es humanista y es la creadora de la terapia sistémica de familia. Ella fundó el Instituto de Familia de Palo Alto en California y se dedica a eso. Entonces, su enfoque de tratamiento también está íntimamente relacionado a lo que es el comportamiento desde el afecto. Ella fomenta el abrazo, por ejemplo, ¿no? Es una persona que todo su enfoque sistémico está en el tocarse, en el decirse cosas y sobre todo en reconocer cuáles son las emociones que se sienten en el momento. Y también observaron mucho a Milton Erickson. Bueno, los dos anteriores ya no están entre nosotros, Milton Erickson tampoco. Milton Erickson tiene una historia interesante porque él sufrió de poliomielitis y no podía moverse. Y fue una enfermedad gravísima que tuvo, no solamente que cojeaba, sino que realmente se puso mal, discapacitado, no podía moverse, no podía hablar. Entonces, en su conciencia que no podía hacer nada, comenzó a entrar en su inconsciente, comenzó a entender qué papel podía cumplir la voluntad de la inconsciencia, sacar los recursos de la memoria y comenzar a ponerlos a trabajar en favor de la mejora física de él. ¿Cómo lo logró? Él es hipnoterapeuta, fue hipnoterapeuta, desarrolló mucho esto y la manera como llegaba a despertar estos recursos dormidos que tenían sus clientes, pero que primero lo experimentó con él, fue mediante la hipnosis, haciendo que uno llegue por medio de esta terapia al inconsciente y recupere los recursos. Eso lo vamos a ver también
más adelante. Entonces, Richard Bandler y John Greenberg observan particularmente a estos tres estudiosos y sacan la conclusión, ¿no?, de que esto se podía convertir como que apilar los conocimientos y convertirlo en una teoría concreta con principio y final. Y lo definen programación neurolingüística como el proceso de aprender cómo pensamos, cómo comunicamos y cómo actuamos, para poder corregir o lo que fuera, y empecemos a pensar, a comunicar y a actuar de una manera más eficiente y con mayor fluidez. De nuevo les digo que por favor me interrumpan cuando quieran. Pregunten, aclaren, lo que quieran. Entonces, ¿por qué se llama programación neurolingüística? Se llama de esta manera porque vamos a dividir el proceso en tres partes, ¿ok? Yo primero recibo información y la recibo de distintas maneras. Esa información entra dentro de una programación personal que yo tengo, que ahorita les voy a explicar de qué se trata. Neuro, porque todo lo que nosotros recibimos entra a un proceso neurológico y compromete al cuerpo, a la mente y al cerebro. Y luego lingüística, porque la manera como nosotros le contamos al mundo lo que conocemos es mediante el lenguaje. Y el lenguaje puede ser, como ustedes saben, verbal, no verbal, paraverbal, ¿no?, que son los gestos, en fin. Entonces, en la lámina que viene, donde vamos a ver un poco más profundamente lo que es la programación, ¿no?, que como dice aquí son las formas inconscientes que escogemos al organizar ideas y pensamientos. ¿En qué consiste esto? Miren lo que viene. Ya, me parece. Tengo que aprender a usar. Ya está, ok. Cada individuo percibe el mundo a su manera. ¿Ok? Lo que ve, oye, siente es recibido de acuerdo a un conjunto de experiencias particulares, todas distintas para cada persona, y que incluyen el entorno, la historia, la psiquis, amén de más cosas. ¿Ok? Voy a salir un ratito para verles las caras a ustedes. ¿Qué piensan hasta ahora? Tendría algunas consultas, pero tengo el micro silenciado. No, ya no lo tienes silenciado, consulta. Déjame evaluar, tú sabes que yo soy resiliente. Déjame evaluar y te voy a mandar algunas preguntas. Ya. Si quieres, pasarlas por chat y las vamos viendo, o si quieres, házmelas ahora. Si no tienen ninguna duda, seguimos adelante, no hay que parar por gusto. Pero Es sí buena idea lo de utilizar el chat. Yo lo voy leyendo, Ana Teresa, ya, y te voy buenísimo. diciendo si salen algunas preguntas, ¿ya? Buenísimo. Entonces tú haz como que de moderadora, y si hay así preguntas que valga la pena como que interrumpir para explicar. Ya, Y muy otra cosa bien. que te iba a decir, bueno, y también les quería decir que pueden levantar la mano. No También. necesitan solamente escribir en el chat. Ponen su manito y Ana María dice, Ana Teresa, para, que hay una manito que te quiere preguntar algo. Claro, ahí está, ¿Ya? buena idea. ¿Qué les parece? Yo interrumpo, normal, Gracias. tranquila, Ya. ningún problema. ¿Ya? Ya, perfecto. Estamos en la sala de la casa, por favor. Ya. ¿Todo? Ya. Entonces, estábamos en el tema de la programación y de lo que se llama el input. ¿Ok? Nosotros recibimos información. La recibimos de todos lados. Esta información la llamamos en programación neurolingüística metaprogramas. ¿Por qué? No la información, sino la recepción de la información, ¿no? ¿Por qué la llamamos metaprogramas? Porque, a ver, ¿qué cosa es un programa? Un programa es algo como que establecido, ¿no es cierto? 1, 2, 3, 4, ya. Este programa va más allá de eso. Entonces, nosotros recibimos información, por ejemplo, de acuerdo al estado de ánimo que tenemos,
de acuerdo al lugar donde estamos, de acuerdo a si es invierno o es verano, de acuerdo a si somos hijos únicos o si compartimos la casa con 7 hermanos o con 10 o con 3, de acuerdo, por ejemplo, a si nosotros recibimos mejor la información de manera visual o de manera auditiva, o si somos más pechito, más sentimiento. Ana Teresa, Patricia, no. Disculpa, me pareció que habían levantado la mano, pero era tu manito de tu cursor. Disculpa. Entonces, y esto es prácticamente ilimitado, aunque tiene definiciones. Por ejemplo, hay personas que viven el tiempo de manera diferente. Se llama tiempo interno y tiempo externo. ¿Qué significa esto? Las personas que tienen tiempo interno son las personas que a la hora de ir a una cita están pensando en qué momento tienen que salir lo máximo, lo más ajustado posible, con ajustas para llegar. ¿Por qué? Porque es más importante, por ejemplo, leer el libro que están leyendo. Entonces no se fijan mucho en toda esta cuestión del tiempo que tienen que llegar, lo que va a demorar llegar hasta allá. Las personas que viven en tiempo externo no están pensando en el tiempo de ellos, sino están pensando en el tiempo de los demás. Y no es como una cuestión de respeto o no respeto, de eso no se trata. Se trata de la valoración del tiempo en sí. O sea, el día tiene 24 horas, ¿cómo lo divido? Pues bueno, yo 18 horas son mías, porque no tengo nada que hacer más que estudiar mis neurociencias, ver televisión, etcétera, etcétera. No me importa lo que pasa afuera. Las personas que viven tiempo externo están pensando, ¿por qué no estoy afuera haciendo gimnasia, esto, lo otro, cuando el día se me va? ¿Ok? Entonces voy a ponerles de nuevo mis laminitas. Okay. Esto siempre toma un poco de tiempo. Para que vean. Entonces, estamos hablando de sistemas de representación sensorial y metaprogramas. Si ustedes llegan a leer todo lo que dice ahí, que es, como les repito, parte de, porque hay más cosas también, estamos hablando de visual, auditivo, kinestésico, que son como que los básicos, ¿ya? A partir de ahí tenemos el timbre de voz, el ritmo. También existe, por ejemplo, a qué distancia le gusta a la persona hablar, ¿no? Eso se llama la distancia, el espacio pertinente. Tenemos la postura me dice cosas también. Los gestos. Hay personas que son muy específicas en su información, hay personas que son más generales, hay personas que tienen diferentes focos de interés. Por ejemplo, alguien que describa su casa, ¿no? Y que diga, bueno, aquí yo voy a pintar de tal color y voy a poner cortinas. Entonces, estamos hablando de una persona que su foco de interés es el espacio, pero una persona que describe su casa como el lugar donde van a llegar sus amigos y van a escuchar música, es una persona cuyo foco de interés es la gente, por ejemplo, ¿no? ¿Qué otra cosa tenemos acá? Los accesos oculares, pero eso es una cosa que vamos a explicar más adelante. El contexto era lo que les decía. Soy hija única, o tengo 10 hermanos, o vivo no sé, pues en un sitio con mucho frío, o así, o en la playa. Qué rico como vivo yo en la playa. Y Amparo también. Ok. ¿Hasta acá todo claro? Sí, no hay preguntas. No hay preguntas. ¿Cómo les ven las caras? No puedo ver todo junto, ¿ah? ¿Ves caras de dudas? ¿Ves caras de dudas? ¿Ves preocupación? ¿Qué ves? ¿Ah? Veo sonrisas, está generando ciertos cambios. Si yo en este momento dijera que voy a tomar un examen, todas lo van a Nos pasar. cambia la cara nos va a cambiar a todas. Pero todas lo van a pasar, estoy segurísima que todas lo van a pasar, ¿no? Bueno, hasta ahí lo que es el proceso del input, de lo que entra como información, la manera como entra, la manera como lo recibimos. ¿Ok? Luego,
Share screen de nuevo. Share de nuevo. Ya. Ahora viene la parte del proceso. El proceso, que por eso se llama neuro, es todo lo que utiliza el cerebro para convertir esta información en una respuesta. ¿Ok? El comportamiento de los seres humanos es el resultado de la información que tiene. Así como, y esto es un poquitito, no complicado, la verdad es que es muy fácil, pero vamos a imaginárnoslo de alguna manera. Supongamos que estamos en un camino en el medio y de allá viene un carro y además viene el viento y esto, y nosotros lo vamos a recibir. Va a llegar a nosotros y después nos vamos a dar la vuelta y le vamos a contar al de atrás lo que pasó. ¿Ok? Pongámoslo de esa manera. Entre lo que hemos visto y lo que vamos a contar hay todo un proceso. Y ese proceso se condiciona de acuerdo a todo lo que vimos anteriormente, que es las percepciones sensoriales y los metaprogramas. Hay un concepto muy importante que además es un concepto que manejaban los tres mayores influenciadores en Greenberg y Bandler. Hablamos de Fritz Perls, de Virginia Satir y de Milton Erickson. Los tres coinciden en que el cuerpo, la mente y el cerebro son una sola unidad, valga la redundancia. Lo que el cuerpo quiere, ¿ok?, lo procesa el cerebro, pero la mente no se entera hasta que tiene que decir algo. Van como por cuerdas separadas, pero en algún momento se juntan. ¿A partir de qué se juntan? De las percepciones sensoriales. ¿Ok? Ejemplo paréntesis, si yo tengo hambre, podría ser que me ponga de mal humor. Si yo tengo frío, podría ponerme triste. ¿Ok? ¿Y cómo me voy a dar cuenta? ¿Cómo se va a dar cuenta mi mente? ¿Cómo se va a dar cuenta? Porque mi cerebro pues tiene una cantidad enorme de neurotransmisores que van a ponerse a correr como unos locos en todas estas redes neuronales y van a decirle a mi mente, oye, hace frío, ponte a temblar. Y el cuerpo se va a poner a temblar. Así funciona. Entonces, de la misma manera funciona la información, ¿no? Cada cerebro procesa la información a una velocidad impresionante. Nosotros no tenemos la menor idea de la rapidez de esto. Bueno, sí la tenemos, especialmente quienes, como yo, somos impulsivas. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que cuando alguien viene y me dice algo, a lo mejor ni me preocupo de pensar y ¡pácate! Contesto. Y también eso lo vamos a ver dentro de un ratito, porque eso es esa parte es muy linda. El cerebro, de esta manera, ¿no?, si no hubiera la impulsividad de por medio, se tomaría el tiempo de elaborar una respuesta. Pero esa respuesta viene llena de otros condicionamientos. Entonces crea su propia historia y la guarda en la memoria. ¿Ok? ¿Hasta ahí todo clarito? Hay un neurocientífico de estos modernos, porque este señor Mariano Sigman creo que no tiene ni 40 años, y además es muy entretenido. Es un psiquiatra argentino que estudia las neurociencias a profundidad y él afirma que el consciente, ¿no?, es, además de un testaferro, un intérprete, una suerte de narrador que crea un relato para explicar en retrospectiva lo que recuerda más o menos. ¿Ya? Lo vamos a ver ahorita. Contamos, en nuestro cerebro tiene ciertas limitaciones cuando estamos hablando del corto plazo. ¿Ok? El momento en el que, miren, a ver, hago mi paréntesis. Yo les podría hablar, por supuesto, del cíngulo, les podría hablar de la prefrontal, de todo podría hablar, pero no tiene ningún sentido porque no vale la pena. Hablemos nada más de lo que pasa. En este cerebro, máquina maravillosa, toma decisiones por nosotros y dice,
Yo no me puedo llenar de información. No puedo, no me cabe, no me da la gana, tengo flojera. ¿Qué hace? Usa principalmente 3 filtros de percepción. ¿Ok? Estos filtros son súper importantes porque su función es no llenarnos de información que no necesitamos, que no nos interesa. Estamos hablando de corto plazo, ¿no? Entonces, es un mecanismo que utiliza para no saturarse de información, con lo cual discrimina lo que le interesa conservar. Quiero que ustedes guarden esto, se lo guarden porque lo vamos a recordar a lo largo de todo este recorrido. ¿Por qué? Porque van a identificar ustedes en qué momento entra ese interés y qué es lo que hace el cerebro, ¿ya? De cada uno. Entonces, para todo esto utilizan los metaprogramas y lo que ya hemos visto, y son 3 principalmente filtros de percepción, ¿ya? Uno de ellos es el de la supresión. Los estudios muy serios y previos además a toda la vorágine de las neurociencias, encontraron que nuestro cerebro puede retener entre más o menos 7 detalles, o sea, entre 5 y 9 detalles de cualquier cosa que pase por ahí. Un viaje, el recorrido en una bicicleta, una foto que nos muestren. La vemos durante 5 minutos y a la hora que me cuentas tú a mí las cosas, solamente me vas a contar 9 cosas como máximo de esa foto. ¿Ok? ¿Por qué hace esto? Porque hay cosas que no le interesan, porque hay cosas que no le jalan el ojo, que no le llaman la atención. ¿Ok? Eso se llama supresión. Un ejemplo de supresión. A ver. Veo un cielo, ¿no? Y en el cielo hay un cepelín, un avión y una cometa. Y además hay 4 pajaritos. Y a la hora que yo les cuento esto, les voy a decir probablemente, dependiendo de cómo soy yo, por supuesto, ¿no? Dependiendo de todos mis filtros y mis metaprogramas y todo eso, les voy a contar que ese cielo tenía un cepelín enorme, enorme, maravilloso, verde, con, en fin, que decía además Goodyear ahí, que era igualito al que había habido antes de que se quemara en el primer vuelo, y bla, 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 bla. ¿Dónde quedaron los pajaritos, el avión y la cometa? A mí no me interesaba, me interesó el Zeppelin. ¿Okay? Ese es uno de los filtros. El otro es la distorsión, ¿okay? Donde también la memoria dice, bueno, me acuerdo de algunas cosas, porque tengo mis limitaciones. Entonces, ese cielo, ni siquiera le miro el color, ni siquiera se lo miro, y te cuento del Zeppelin, me olvido de los pajaritos, etc. Y te digo que era un cielo azul maravilloso, y estaba lloviendo. O viceversa. ¿No? Entonces, estoy con mi hermana, y me dice, pero Ana Teresa, estaba lloviendo. Ay, no, hija, no estaba lloviendo, hacía un calor, decimos, el cielo estaba azul, brillaba el sol. Eso es lo que yo vi. Otras personas pueden haber visto otra cosa. Yo vi el cielo brillando. ¿Por qué? Porque mi mecanismo me hizo ver el cielo brillando, porque yo lo que quería era ver este cepelín grandazo, volando por los aires, maravilloso, porque para mí en ese momento toda esta figura se convirtió en un escenario bucólico, poético, histórico. Me olvidé que llovía, no era importante. Y por último, la generalización, que es, todos caemos en la generalización, empezando por la última frase que he dicho, que es todos caemos en la generalización. Nosotros estamos convencidos que nuestra experiencia es la experiencia del planeta entero, la universal. Yo he visto ese día el cielo azul y con el cepelín, y cada vez que miro al cielo veo un cepelín. De hecho, cada vez que miro al cielo azul
Turquía, veo un Zeppelin. Ay, hija, cuando vayas a Turquía, no dejes de mirar el cielo porque vas a ver un Zeppelin. Y probablemente esa escena ocurrió 1 o 2 veces. Pero siempre que voy pasa lo mismo. Todas las personas son iguales. ¿Qué me vas a decir? No puedes pasar por ahí que te cae un vaso de agua encima. Entonces, hablamos de experiencias que son únicas, personales, y las convertimos en la universal. ¿Okay? Mariví ha levantado la mano, Ana Teresa. A ver. Mariví, puedes activar tu audio. Sí. Ana Teresa, lo que estás comentando, muy interesante, se aplica a muchos aspectos, o sea, en una conversación entre 2 personas o 3 personas, qué interpreta una, qué interpreta la otra, qué es la importancia que le dio entre las 3 personas a lo que va conversando uno, yo qué sentí, la otra qué sintió, en todos estos aspectos se puede aplicar lo que estás diciendo. Eso es lo que ocurre. Lo que ocurre sin que nosotros nos demos cuenta, obviamente, porque yo que estoy en esto paro pendiente de lo que conversa todo el mundo y voy interpretando, pero no es lo corriente. Lo corriente no es justamente estos 3 filtros de percepción aplican en todas las conversaciones porque producen muchas veces conflictos, ¿no? Claro, y ahí viene uno que dice, pero ¿por qué te haces bolas si no dijo eso? Y la otra persona sí puede haberse sentido afectada, ¿no? Así es, claro. Ok. Y de alguna manera el propósito de esta reunión para mí es que las personas que me están escuchando entiendan eso y puedan ampliar este panorama y efectivamente tener una conversación sin que el otro sea un idiota, pues no, o sea, esa es un poco la idea, ¿no? Porque si yo estoy bien porque yo veo, pero tomo conciencia de que lo que yo estoy viendo es solamente mi realidad y puedo entender que la otra persona tiene otra realidad diferente, ni bien ni mal, es distinta, entonces voy a ser mucho más tolerante, voy a ser más abierto, voy a permitirle a las personas que hablen sin cortarlas porque son unas idiotas, ¿no? Ese es un poco el propósito, no el propósito de la programación neurolingüística, sino al conocer esto, creo que podemos tener una visión más amplia del asunto. ¿Alguien más que quiera? Por el momento nadie ha levantado la mano, por el momento. Sí, Janet. Puedes encender tu audio, Janet. Gracias. Bueno, a mí creo que soy un ser un poco que me salgo el molde. Por ejemplo, ahorita mi hermana está en la clínica y hay un hermano que es médico que nos informa a todos y el otro hermano que está en Estados Unidos y entonces me dice, cuéntame y le explico, ¿no? Pero le digo, ¿sabes qué? Créeme un 80% porque no vaya a ser que me esté equivocando con algo porque como no soy médico, vaya a haber interpretado a mi manera y vaya a estar yo distorsionando, ¿no? O sea, lo tengo clarísimo, o sea, que no soy dueña de la verdad absoluta, no por mentir, sino por lo que yo pueda estar captando, ¿no? Sí, eso quería hacer. De eso. Soy bien consciente de eso, porque me siento muy responsable de hablar por hablar y que después se vaya a entender otra cosa que en realidad no es, ¿no? Sí, eso nomás quería decir, sí. Claro, y trayendo tu tema, existe, cosa de lo que no iba a hablar ahora, pero que existe 2 tipos de memoria, la operativa y la emocional. Lo que tú estás diciendo responde a la memoria operativa. Por ejemplo, que ese es mucho más fácil de retener. O sea, un proceso, cualquier proceso, es decir, agarro el café, le echo la cucharita, echo una cucharada de azúcar y muevo. Eso es un acto totalmente procedural que no es difícil de recordar, ¿no? Entonces, el médico a ti te dice algo y como tú tienes referentes de que la persona está enferma, por ponerte un ejemplo, está con hepatitis,
Y ya sabemos un montón de cosas de la hepatitis, entonces ya sabemos que hay que lavar los instrumentos, que no hay que comer del mismo plato, que no esto, que no... Eso es procedural. Es más fácil de recordar. Lo que, que se puede distorsionar igual, ¿no? Pero digamos tiene menos posibilidades. Lo más fácil de distorsionar es cuando interviene la emoción. ¿Qué sentí? ¿Qué vi yo? ¿No? Vi que volaba el pájaro o no. O me dijo. Me hizo sentir mal, me hizo sentir bien. Eso es, distorsiona más. ¿Ya? Pero Gracias, Ana Teresa. Tu ejemplo, súper. ¿Seguimos? Creo que Pilar Aguirre quiere hacer un comentario. Pilar Aguirre, ¿dónde está? Acá, no encuentro la manito. Ya no importa, pero ya puedes hablar. Acá estoy, pues he saludado desde el comienzo. Pilar, claro. Cuéntame. Mira, porque está bonito lo que explicas, me encantan a mí esos temas. Pero en un momento has dicho que el cuerpo, la mente y el cerebro son una unidad, ¿no es cierto? Sí. Funcionan como una unidad. Sí, pero ¿por qué no has incluido a las emociones? Porque es cuerpo, mente y emociones. Porque juntos, las ¿no? emociones están en el cuerpo. Justamente. Quien siente las emociones Sí, es el sí, cerebro. pero también en el son cuerpo. parte de esa unidad, ¿no? Pero no Totalmente. las has mencionado. Entonces quería preguntarte por qué, ¿no? Nada más. No, por Porque supuesto. son muy importantes, justamente Muy porque importante. están ligadas, ¿no? Eso, digamos, eso venía. Ah, ok. El cuerpo es el que siente las emociones. Sí, sí, El las cuerpo es el memoriza. que nos da la información de lo que nos está pasando. Y el cerebro la procesa y la mente la describe. ¿Ok? Pero quien siente es el cuerpo. Ya, ahí Por está. eso es que es una unidad. Porque no es que la mente siente, la mente no siente, la mente interpreta. No, claro. Quien siente es el cuerpo. Ujú. Y esto es súper útil. Ahorita vas a ver, es recontra útil. Porque a la hora de tomar una acción, cualquiera que ésta sea, necesitamos, para reafirmar lo que queremos, sentirlo por el cuerpo. Saber lo que sentimos cuando vamos a recibir eso es lo que fuera, ya sea placer, lo que fuera, tenemos que sentirlo. ¿Alguien más? Vuelvo a compartir. Mira, yo te quería hacer una pregunta, Ana Tere. A ver, dime. Mira, por decirte, hay un temblor, ¿ya? Y yo le Ya. tengo pánico al temblor y la persona que está conmigo no siente el temor a los temblores. Entonces mi Ya. pregunta es, ahí entra la parte del sentimiento de cada persona, los temores que pueda tener cada persona. Son emociones. Claro, son emociones, Lo mismo pero que sentimientos. claro, pero yo puedo sentir pavor Puedes y la sentir persona que pavor. está al costado mío puede, ay, no fue tan fuerte, no lo siento así. Totalmente. Entonces, Sí. ahí está la diferencia entre una persona y la otra, ¿no? Entonces, yo te quería decir, pongamos si tú vas con dos personas al cine y las dos ven la misma película en el mismo tiempo y todo, cuando sale cada una va a tener una apreciación de la película o del hecho que sucedió diferente según la percepción que tiene cada persona, porque somos diferentes totalmente en cuanto al pensar, en cuanto al discernir las diferentes cosas que se nos presentan. Completamente. Lo que tú estás diciendo es muy cierto. Ahí está. Es muy cierto. Y concretamente con el tema de lo que tú sientes cuando, por ejemplo, hay un temblor, yo comparto eso contigo. Y es más gracioso porque yo no siento miedo durante el temblor, yo siento miedo antes. Mi vida es un constante temor de que va a haber temblor. O sea, horroroso. Trato, pero bueno. Y la otra persona me dice, oye, pero si no ha pasado nada. No objetivamente no ha pasado nada todavía, ¿no? Sí, gracias. Sí funciona. Así funciona. Ya. Sigo. Todavía hay
Con toda confianza, ¿ah? Yo no tengo ningún problema en que me... Rosario Escrito dice, muy interesante, Ana Teresa. ¿Cuánto por aprender? Ahora comprenderemos más a los otros. Es verdad. Eso que dices es la más absoluta verdad. Bueno, entonces ya hemos hablado de los filtros de percepción, ya hemos hablado de la generalización, hemos hablado de los procesos, y ahora vamos a hablar del lenguaje, ¿ok? Pero yo puse esta laminita en el medio, porque creo que tenemos que reflexionar sobre esto, ¿no? Por supuesto, podemos debatirlo, si ustedes quieren, feliz de la vida, pero creo que lo podemos ver en la casa, cada uno, ¿no? Después de todo lo que vamos a aprender hoy día. Y es, ¿qué creen que nos hace resistir tanto las ideas de los demás? ¿Se han preguntado alguna vez por qué nos es difícil escuchar? ¿Por qué nos es difícil aceptar que otros pueden tener ideas distintas a las nuestras, sin pensar en que están equivocados? Sentir que nos están dando la contra. O sea, alguna persona que dentro de una conversación tú dices, yo pues me parece que es gris. No, estás loca, esto yo lo veo verde. En lugar de decirme, ah, tú lo ves gris, ah, es posible, ¿no? Sin sentir esa emoción fea de me están dando la contra, o esa emoción fea de tú no tienes la razón, ¿no? Con la tendencia que tenemos a calificar de alguna manera, o a buscar explicaciones. Me ha dicho esto porque lo que pasa es tal cosa, ¿no? Cuando una persona tiene un pensamiento distinto. O juzgar, ¿no? Decidir que una persona es santa o es culpable porque no piensa igual que yo. Lo pongo porque no es secreto para nadie. Vivimos en una sociedad polarizada y la sociedad está polarizada porque no nos detenemos a pensar en esto. De ahí mi interés en hacer esa reflexión. ¿Ok? Algunos neurocientíficos sostienen que el cerebro no sabe lo que el cuerpo quiere. Y Pilar, ahí va un poco lo que tú decías. Cuando uno tiene una emoción, el cuerpo la manifiesta. Por ejemplo, el miedo, el pavor del terremoto, o de pronto el hambre, o de pronto los nervios de una conferencia. ¿Qué pasa con el cuerpo? Si tú estás nerviosa, tu cuerpo, probablemente tu respiración cambie, probablemente sudes un poco, hay gente que le sudarán las manos, hay gente que le dará tics, ¿no? En fin, hay 1000 maneras de que el cuerpo nos dice lo que está sintiendo. Y nosotros, ahí es donde la unidad cuerpo, cerebro, mente empieza a funcionar, porque nuestra respuesta suele ser no hacerle caso. ¿Por qué te duele el pecho? Ay, no es nada. Y no es que me vaya a venir un infarto, ¿no? Es que tengo una preocupación. ¿Cuál es esa preocupación? O tengo un presentimiento. Eso es bien importante. Los presentimientos, hay que hacerles caso a los presentimientos, porque nosotros no estamos entrenados para identificar presentimientos. Pero si nosotros nos ocupamos un poquitito de estudiar eso, vamos a llegar a definir, a descifrar los presentimientos, ¿no? Yo esta mañana, por ejemplo, vi un post de mi hermana que hablaba de su hijo, en fin, me dio una pena horrible, entonces llamé a mi hijo y le digo, ¿cómo estás tú? Porque me empezó una opresión en el pecho y una tristeza y una cosa como fuerte, ¿no? Y dije, ay, seguro que no pasa nada, pero voy a llamarlo para asegurarme que no le pasa nada, porque sí me ha pasado. Mi hijo vive fuera y sí me ha pasado que una noche yo no pude dormir en toda la noche, esto fue hace como 7 años, y yo decía, tengo que hablar con él, tengo que hablar. Al día siguiente lo llamo y le digo, ¿cómo estás? Ay, yo estoy muy bien, me dice. Por la tarde me llama y me dice, mentira, estoy en la clínica. Anoche nos han asaltado y nos han pegado y nos han quitado y yo sintiéndolo en mi corazón. Entonces hay que hacerle caso a los presentimientos. A veces no quieren decir mucho, pero a veces nos dicen un montón.
Esas son las emociones de las que tú hablas, Pilar. Esas son las cosas que tenemos que tomar en cuenta, que tomar conciencia, como dice Virginia Satir. Carmen de Romero dice que ella siente esta resistencia cuando hay falta de valores. Por ejemplo, claro. Y Rosario también dice que hay esta resistencia cuando hay falta de humildad. Ajá. ¿Qué quieren decir con eso? Qué interesante. Rosario fue la que puso el comentario. La falta de humildad bien dice mucho sobre esto. O sea, una persona que no es humilde, ¿no es cierto? Sí, creo. Eso es lo único que ha puesto. Claro, porque pienso yo que una persona que no acepte que otra persona piense distinto es porque se cree superior. ¿Qué más va a hacer? Ajá. En fin, pasamos, a no ser que quieran seguir tratando con esto. Pero vamos a hablar del lenguaje. ¿Hemos hablado del lenguaje? ¿Por qué no hemos hablado del lenguaje? Ah, ya, porque vamos a hablar después del lenguaje, ya entendí. Ok, mire. Quiero que miren esta imagen un rato, ¿ok? Vamos a verla, pues no sé, unos... Ya la voy a sacar, ¿eh? Quisiera, si es que pueden, que hagan el ejercicio de escribir qué vieron. Y después, si nos queda un poco de tiempo, lo compartimos. ¿Les parece? ¿Alguien quiere contar lo que vio? Yo vi una casa de campo. Ok. ¿Qué más? Con una carreta, unas hierbas, plantas, tejado. Ajá. ¿Qué Me hace? recordó parte de mi niñez cuando yo vivía en Arequipa, en Sabandía, porque había algunas casitas parecidas. Uh-huh. Algo más. Es la casa de un campesino, porque hay una carreta llena de trigo. Es la casa de un campesino porque hay una carreta llena de trigo. Tomemos eso un ratito. ¿Quién lo dice? Cecilia Oneto. Además de que Cecilia lo dice. ¿Quién te ha dicho que es la casa de un campesino? Nadie, mi mente, mi memoria, no sé. Es tu percepción, es tu Así interpretación. Así es. Es tu mapa. Uh-huh. Así como, digamos, por ejemplo, Pilar dice, me hace acordar a las casitas de Sabandía en Arequipa, ¿no? Pilar no está diciendo, esa casita queda en Arequipa, sino me hace acordar. Cuando nosotros decimos, es la casa de un campesino, estamos afirmando algo de lo que no tenemos certeza. Estamos expresando nuestro mapa personal. ¿Ok? Quiero asegurarme de que todos sabemos lo que es el mapa personal. Porque eso es muy importante. ¿Pueden decirme sí, aunque sea con la cabeza? ¿Sí? Si les tomara un examen en este momento, ¿podrían decirme el mapa personal es tal cosa? No, yo no podría. ¿Tú no podrías? No. ¿Qué te hace pensar que no podrías? ¿Qué pregunta tienes? La definición, ¿cuál es el mapa personal? El sentir de cada uno. Asumo que es eso. La percepción por ejemplo, la percepción. Vamos a regresar a la lámina, ¿ya? Por un segundito. Vamos a volver a la lámina.
que es así. ¿Ok? Cecilia dice, esta es la casa de un campesino porque tiene una carreta llena de café. ¿No es cierto? Ahí dice café. Estoy mirando más de cerca. No lo había visto. Dijeron trigo. Dijeron trigo. Y dice café. O sea, me he acercado y estoy leyendo y dice café. Perfecto. La lámina, Mariví, es el territorio. Es lo que es. Quien quiera que lo vea y que pueda tomar nota, apuntar y describir sin que le saquen la lámina, va a describir el territorio. ¿Okay? Después podemos constatar que lo que dice es lo que está. ¿Qué cosa es el mapa personal? Es lo que yo entendí de este territorio. Es un pedacito de lo que es el territorio. Entonces, el territorio es lo que le pertenece a todo el mundo, lo que todos podemos ver. El mapa personal es solamente nuestro. ¿Y de qué depende nuestro mapa personal? De todo lo que hemos visto anteriormente. Los metaprogramas, los filtros, las vivencias, la psiquis, las emociones, los momentos, etcétera, 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 etcétera. Todo eso nos hace construir nuestro propio mapa personal. ¿Ok? Entonces, el mapa personal es como decir, sin querer ser mente obtusa. Y estoy llegando hasta el de la chamba. ¿Te quedas hasta cuándo? Hasta mañana. ¿Y a mañana a qué hora te vas? Marta Lauri, por favor, ¿puedes silenciar tu micro? Perdón. Es el Morsi, Marta. ¿No? Salúdalo a Morsi. Bueno, ¿tienes un mejor entendimiento de lo que es el mapa personal, Mariví? ¿Sí? Sí. ¿Alguien tiene alguna duda más? Discúlpame. No te oigo, Patricia. Agradecería que vuelvas a explicar lo que es el mapa personal, porque no me ha quedado claro, por favor. Si Yo tengo una pregunta. Sí, a ver, pregunta primero para ver, de repente nos aclara algo. ¿Yo? Sí. Mi pregunta es la siguiente. El mapa personal se forma de acuerdo a cómo percibes alguna cosa, lo que estás viendo ahorita, esta figura, de repente lo que estás leyendo, de repente lo que estás oliendo, qué sé yo. Me imagino que de eso se trata el mapa personal. Me pregunto si es que el mapa personal se forma también de acuerdo a tu estado de ánimo. Sí, claro. Okay. El mapa personal se forma, a ver si lo puedo decir claro. El mapa personal se forma a partir de toda la información que nosotros recibimos, sumada a nuestro entorno, nuestra psiquis, nuestra historia, lo que nos rodea, el estado de ánimo que tenemos, el lugar donde estamos. ¿Por qué? Porque no es lo mismo estar en el medio de la guerra, por ejemplo, y tener hambre, que tener hambre porque no comiste, porque no llegaste a tu casa. Por ejemplo, ¿no? Entonces, la persona que tiene hambre porque está en la guerra va a generar un mapa. La persona que tiene hambre porque simplemente no comió, pero que llega a su casa y va a ver un delicioso sándwich, tiene otra percepción del hambre. Entonces, cuando nosotros hablemos con las dos, no podemos juzgar, por decirlo de alguna manera, a las dos de la misma manera. Cada uno tiene su mapa. Y nosotros, es imposible que nosotros nos podamos sustraer de nuestro propio mapa personal. Le voy a poner un ejemplo. Yo vengo hoy día, estoy con, ¿cuántas personas? 24 personas. Con 24 personas, cada una tiene su mapa, pero yo decido
¿no? Porque yo tengo mi propio mapa que me dice que, como todas son exalumnas del colegio, tenemos obligación de rezar. ¿Ok? Yo le digo, hablo con mi hijo, le digo, ¿sabes qué cosa? Voy a practicar unas oraciones, porque antes de empezar tengo que rezar. ¿Y por qué, mamá? Porque somos exalumnas del colegio. Eso es mi mapa personal, porque a mí nadie me ha dicho que es obligación rezar antes de empezar. Por ejemplo, eso es mi mapa. Ahora, ¿dónde es útil el mapa? ¿No? Cuando yo tengo un conflicto con alguien, estoy poniendo mi mapa en contraposición al de esa persona. Entonces, ahí es cuando yo desafío el mapa. Cuando yo digo, como lo que le dije a Cecilia, ¿quién dice? Esto es la casa de un campesino. ¿Quién lo dice? Lo dice Cecilia, claro, lo dice Cecilia, pero ¿de dónde ha sacado la información? Es mi mapa. Yo veo eso. ¿Ok? ¿Está más claro? Me queda más claro, sí, bastante más claro. ¿Ya? Cada una tenemos nuestro mapa acá. Cada una hay tiene 25 mapas. 25 mapas hay acá. Hay 25 mapas, sí. Están tratando de entenderse los mapas. Así es. Ahora, estamos en la parte de cómo se forma el mapa. ¿No es cierto? O sea, lo que yo he hecho ahorita ha sido explicar cómo es que se forma el mapa. Claro, ¿cómo se construye? ¿Cómo se construye el mapa? ¿Cómo se construye el mapa? Es un proceso neuronal, no es que, ay, porque tú viviste aquí. No, es un proceso neuronal. Yo recibo las cosas de una manera que es distinta a la que las recibes tú, por diferentes maneras. Yo, por ejemplo, soy una persona muy auditiva. No tiene nada que ver con la música, curiosamente. Pero cuando yo describo algo, lo describo de acuerdo a lo que oigo. Las personas kinestésicas lo describen de acuerdo a lo que sienten, y las personas visuales lo describen de acuerdo a lo que ven. Primordialmente, ¿no? Entonces, se genera un mapa diferente en las tres personas. Van a ver lo mismo, pero una lo va a oír, otra lo va a ver, otra lo va a sentir. Ahí nomás hay tres mapas diferentes. ¿Que responden a qué? ¿A qué tipo de persona soy yo? Ni siquiera lo que viví. ¿Qué tipo de persona soy yo? ¿Cuál es mi esquema de pensamiento? ¿No? Así se genera el mapa. Que eso es lo que yo quiero dejar claro, digamos, como un punto de partida para entender que al tener un mapa personal ya podemos tomar un montón de decisiones mucho más interesantes, ¿no? Ahora, tenemos también cosas similares, ¿no? También, claro. Sí, pero eso es una pura casualidad. Que sean similares responden nada más a la casualidad. Ok. ¿No? Avancemos. Avancemos. Ana María Cáceres, como... Ya sé. Porque quiere que acabe de una vez, y Ana María quiere que acabe No, de ya una sabía vez. que ibas a hacer el comentario, me dejas en evidencia. No, pues Ana María, pero si en eso hemos quedado. Ya, entonces, ya que conocemos el mapa personal y que ya me contaron que vieron, vamos a hablar del lenguaje, porque se llama programación neurolingüística. Utilizamos el lenguaje para todo esto que hemos recibido y que hemos procesado, lo vamos a convertir en una expresión lingüística, que no necesariamente tiene que ser de palabra. La palabra es solamente una parte de la expresión lingüística. Vamos a expresar... Ay, caramba. Es la representación de nuestras ideas, ¿no es cierto? Es el resultado del proceso de filtrado y ordenamiento de la información, y su referente más importante es el mapa personal, que es el mapa mental. ¿Ok? Y luego nos expresamos de manera verbal, no verbal y paraverbal. El lenguaje verbal, todos lo conocemos, es la palabra. El lenguaje no verbal son el cuerpo, ¿no? Si me siento así, en fin. Y el paraverbal es una cosa que es un poco más fina, es la calibración, el gesto,
Mientras que te hablo, puedo estar mirando para arriba, y eso quiere decir que estoy buscando qué decirte, o mirando a la derecha, quiere decir que voy a ser más creativo con lo que te voy a decir, porque no lo voy a buscar de mi memoria, sino lo voy a inventar, ¿no? Así es como en los servicios de inteligencia dicen que saben cómo miente la gente, qué sé yo. No es tan así, pero digamos que es un datito. Para efectos de una intervención de neurolingüística, es muy útil. Es muy útil porque la persona informa en una estructura superficial. Y todo este lenguaje verbal, no verbal y paraverbal, hace que la persona que interviene, en este caso sería yo, profundiza y llega a una estructura mucho más profunda, de donde justamente va a poder hacer todas estas preguntas desafiantes, que le van a hacer ver, que le van a hacer ampliar, y que van a darle finalmente la información de que este mapa reducido que tenía es más grande, ¿no? ¿Quién dice? ¿Cómo es? ¿Cómo lo dice? ¿Cuántas personas son? Nadie me quiere. ¿Cuántas personas no te quieren? No me quieren 15 personas. ¿Y a cuántas personas conoces? A 500. Ok, ¿cómo pones tú 15 dentro de 500? ¿Podrías decir nadie? Ah, no, pues no puedo decir nadie. ¿Qué cambió ahí? ¿No? Esta figurita les va a gustar. Entre lo que pienso, lo que quiero decir, lo que creo decir, lo que digo, lo que tú quieres oír, lo que oyes, lo que crees que entendiste y lo que de verdad entiendes. ¿Qué pasa? Hay 9 posibilidades de no entender. ¡Qué buena! Así funciona. Y todos esos 9 cuadraditos verdes no son otra cosa que todo el proceso mental que está ocurriendo en nuestro cerebro. Incido en esto porque es importante tener en cuenta que no es la personalidad de las personas, que no es que somos así, no. Ocurren procesos que hacen que respondamos de tal manera. Period. La programación neurolingüística, y ahora sí pasamos, digamos, a las intervenciones, ¿no? Vamos a hacer un alto de 30 segundos porque ya Ana María quiere que nos vayamos. No, Ana María no, la verdad es que ya tenemos que... Hasta acá está claro lo que es la programación neurolingüística, ¿no es cierto? Ya. Sí, para mí sí. Ya. ¿Alguien para quien no? Entiendo que todos entendieron. Entonces, les voy a dar rapidito, ¿no?, lo que es una intervención de programación neurolingüística. Nos basamos en presuposiciones, que son el sistema de creencias básicas que no son certezas ni necesariamente verdades universales, pero las tomamos como verdades. ¿Entendido? ¿Correcto? La mente y el cuerpo se influyen mutuamente. La mente piensa algo, el cuerpo lo recibe, actúa en consecuencia. El cuerpo siente algo, se lo informa a la mente y la mente elabora algo y responde en consecuencia. Cada individuo percibe el mundo desde su experiencia, historia y entorno. Esto es el mapa mental. Y cada individuo expresa su percepción del mundo como si fuera la realidad universal, desde su experiencia, historia y entorno. Y lo hace utilizando sus metaprogramas y el metamodelo del lenguaje, que es para otro día. Si nosotros exploramos y profundizamos, podemos acceder a nuevos modelos más funcionales para cada uno. Esto es ampliar el mapa. El gran desafío es, como una técnica de coaching, utilizar las preguntas que van a hacer que cada persona entre en conciencia de que lo que está creyendo solo le pertenece a ella y no es necesariamente la verdad universal. Con eso avanzamos el 60% del tema. ¿Cómo lo hacemos? Lo hacemos por medio de preguntas y lo que nosotros necesitamos reforzar siempre es hacer una diferencia entre el estado actual y el estado deseado.
El estado deseado se cuestiona. El estado deseado tiene que tener ciertas características. Se llama condiciones de la buena forma y tiene que cumplir con por lo menos estas 5 características. Debe ser formulado en términos positivos. ¿Por qué? El cerebro no reconoce la palabra no. El ejemplo clarísimo. No pienses en elefantes rosados. Ya están los elefantes rosados en todas las cabezas. ¿Ok? Debe depender de quien lo desea. Si yo quiero hacer un cambio, no puede depender de mi mamá, ni de mi hija, ni del vecino. Tiene que depender de mí. Yo tengo que ser quien lo pueda hacer. Tiene que estar ubicado en un contexto de manera apropiada, si es posible. Si yo quiero ir a la luna y tengo 85 años y tengo que esperar 18 para entrenarme y mi esperanza de vida no son pues 400 años, es claro que va a ser muy difícil que me vaya a la luna, ¿no? Debe preservar la ecología interna y externa, es decir, nada de lo que nosotros deseemos debe atentar contra el bien de nadie, del nuestro o de los demás. Entonces, todo lo que nosotros vayamos a trabajar tiene que estar incluido en un contexto de bienestar, de buen impacto y de todo. Y por último, que es lo más importante, tiene que ser demostrable sensorialmente. Si yo quiero hacer un cambio en mi vida de cualquier tipo, tengo que poderlo sentir en el cuerpo. Tengo que poder expresar con gestos, con sensaciones, con mano, con así, lo que estoy sintiendo, porque es lo único que me va a conectar con el buen resultado. De nada nos sirve decir, voy a sentirme feliz, y que nadie te pregunte qué es sentirte feliz, cómo eres cuando te sientes feliz, cómo te ven los demás cuando estás feliz, qué te dices a ti mismo cuando estás feliz, porque la felicidad no es igual para todos. No se define igual para todo el mundo. Lo mismo la tranquilidad, lo mismo la seguridad, lo mismo, o sea, cualquier cosa que nosotros digamos, tenemos que tener la certeza que la vamos a sentir en el cuerpo. Y ahí entra muy profundamente el tema de las emociones. Esto es muy interesante. ¿Qué puede hacer la programación neurolingüística por ti? Puede llevarte de un estado presente a un estado deseado. Puede ayudarte a comprender la construcción de tu propio mapa personal y ampliarlo en tu beneficio, ¿no? Esto por qué se demora tanto. Puede desbloquear obstáculos en el camino de tu vida. Aquí es donde se desafían las cosas. Te encuentras con un bache y yo te voy a preguntar de dónde salió el bache, qué color tiene el bache, dónde lo has puesto, por qué no lo sacas de ahí, cómo haces para sacar, etcétera, etcétera, etcétera. Es para mejorar las relaciones interpersonales, es súper importante, es súper útil para eso, porque nos ponemos en el lugar del otro. Y con técnicas, por ejemplo, como las de Milton, entramos en los zapatos del otro, sentimos como el otro y entendemos lo que el otro siente. ¿Y qué cosa causa eso? Que te entienda y que ya no me pelee contigo por esa razón, porque ya entendí por qué estás actuando así, ¿no? Sirve para construir un plan y llevarlo a la acción. Eso es una de las cosas principales, ¿no? Sirve para corregir partes de un plan que no estén funcionando, por ejemplo. Sirve para descubrir y corregir acciones propias que no sean funcionales. Me estoy autosaboteando. Quiero hacer dieta, pero me compro 3 pasteles todos los días, ¿no? Sirve para recuperar recursos que te sirven para actuar funcionalmente y sirve para recuperar recursos que te empoderan, amén de muchas otras cosas más. El trabajo con PNL no lo vamos a ver ahora porque ya es un poco tarde, porque me he extendido, porque yo soy así habladora, que es lo que más me gusta hacer en mi vida. Pero ustedes van a tener estas láminas y van a poderlas profundizar y yo estoy a su disposición para que me pregunten lo que quieran cuando quieran.
Esto es importante, pero que ya lo hemos visto. El propósito es explorar lo que dificulta, los cambios, hay que explorar el inconsciente. Todo esto ya lo hemos visto. Los anclajes, ¿tenemos tiempo, Ana María? Claro que sí, claro que sí. Okay. Los anclajes son formas de recordarnos mediante una señal algo positivo que queremos traer como recurso para poder actuar. Por ejemplo, algo sencillo. Tengo que acordarme de una fórmula para el examen de matemáticas. Si no me la acuerdo, no me la acuerdo. Entonces, ¿qué hago? Me agarro la oreja, ¿ya? Al tiempo que me agarro la oreja, pienso en la fórmula. Entonces digo, menos b más menos raíz de b cuadrado menos 4c. Ok. Tengo que lograr que cuando yo me haga así, la fórmula me venga a la cabeza. Y ocurre. ¿A ustedes les ha pasado que de repente escuchan una canción y se acuerdan de lo que sintieron en el momento que la escucharon la primera vez? Sí. ¿No es cierto? Eso es un anclaje. Inclusive hasta el olor. Puede quedarte hasta el olor de, a veces un olor te recuerda situaciones pasadas, ¿no? Un olor es una experiencia sensorial. Totalmente. Las experiencias sensoriales traen mucho recuerdo, muchísimo recuerdo. Y quiero decirles una cosita también, que es un dato, para las psicólogas lo saben. Tenemos 7 sentidos, no 5. Además de los 5 que son el olfato, el gusto. A ver, vamos a separar. La vista es un sentido de... Ay, qué miedo, no es temblor, ¿no? La vista en tu casa nada más, acá estamos tranquilos. La vista es un sentido de ingreso de información. El oído es otro. Los 3 que faltan, que son el tacto, el olfato y el gusto, son sentidos kinestésicos, se sienten. ¿Okay? Y luego hay 2 más. Hay el introcepción, que es lo que sienten los órganos, que es lo que uno siente cuando pasa algo. Por ejemplo, el hambre, por ejemplo, el frío, por ejemplo, todas estas cosas y que nos hacen tener respuestas sensoriales, esos son el sentido introceptivo. Y luego está la propiocepción, que es en realidad una cosa mucho más física, que es que nosotros sabemos que están los huesos donde están porque existe ese sentido. O sea, nosotros no somos transparentes. Entonces sabemos que atrás de las piernas están las rodillas y atrás están los ligamentos y eso, no porque seamos unos haces en anatomía, sino porque lo sentimos así. Y eso es el 7º sentido. No sé si les sirve mucho, pero a mí me interesó mucho, muy bonito. Los valores son importantes, nosotros tenemos que observar valores importantes, nosotros no podemos sobre todo utilizar nuestro mapa para intervenir. Donde yo opine sobre lo que tú estás queriendo, ya estoy haciéndolo mal. Donde yo te diga, mejor es que hagas esto a esto, ya lo estoy haciendo mal. Entonces es muy importante que yo no meta mapa, como dicen, ¿no? Nosotros no aconsejamos, no cuestionamos el estado deseado. Tú puedes querer algo atroz, entonces yo tengo mi herramienta, que es las condiciones de la buena forma, para que tú veas que eso es bueno o no es bueno para ti. Pero yo no soy la que te lo digo, ¿no? Esto lo vamos a dejar porque no creo que tengan tiempo. Era hacer un ejercicio de PNL. Pero que me pueden Depende del auditorio, de repente si quieren oírlo, ¿no? Depende del auditorio. Bueno, tendría que tener una voluntaria, ¿no? Una voluntaria. De repente alguien quiere ser la voluntaria. Pero va a durar como 15 minutos. Yo no sé si es que tienen ganas de hacer esto. Yo les puedo describir. ¿No lo puedes hacer un poquito de resumen? Yo propongo... A mí me falta el ejemplo, ¿ah? Una propuesta. Ok. Hablamos de los anclajes, ¿no es cierto? Ese es un tipo de intervención. Aquí, por ejemplo, ya no lo vamos a hacer, yo les voy a contar el ejemplo. Por ejemplo, yo me llevo mal con Ana María Cáceres, ¿ya? Pésimo. Pésimo. Nos estamos hablando ahorita, pues no nos queda más remedio.
Entonces yo me encuentro con Pilar y le digo, ay Pilar, ¿sabes qué cosa? Esta tarde tengo que ver a Ana María de todas maneras, pero de verdad lo que yo quisiera es arrancharle las uñas de una en una, que le duela horrible y en fin, ¿y por qué? ¿Qué te ha hecho Ana María? Nada, no sé qué me ha hecho, pero de verdad no tengo idea. Entonces Pilar me dice, a ver, mira, te voy a ayudar. Agarramos 2 sillas, ¿ok? Una frente a la otra. Entonces me dice, siéntate en una silla. Me siento. Me hace cerrar los ojos, me hace tener un poco de tranquilidad, respirar, y me dice, en esa silla estás sentada tú. Ahora cuéntame, ¿qué es lo que sientes con respecto a Ana María? Entonces yo le cuento. Yo siento que no me quiere, siento que me agrede, siento que, en fin, apesta, en fin, o cosas horrorosas. Qué feo, ¿ah? Eso no me ha gustado de que apesto. Claro, No te pases, no te pases. Me paro, porque es que además lo que yo siento no tiene que ser verdad. ¿No es cierto? Entonces me dice, ahora, por favor, párate, retrocede y mira esa silla. ¿Estás tú ahí? Sí, sí, yo estoy ahí. Ok. Ahora mira la otra silla, ahí está Ana María. Ven, siéntate, y me hace sentarme donde Ana María, y me dice, ahora vas a ser Ana María. Y le vas a preguntar, y vas a decirme lo que sientes con respecto a Ana Teresa. Entonces, yo no sé lo que Ana María siente, pero como esto es una cuestión de preguntas y de entrada al inconsciente, yo probablemente diga, Ana María siente que yo soy intromisora, que yo llamo cuando no debo, que yo me visto inapropiadamente, que me emborracho de vez en cuando, y entonces ella quisiera que yo sea diferente, pero ha tratado de ayudarme, pero siente que no puede. ¿De dónde salió la información? Pero salió. Ok. Ahora me paro, ¿no es cierto? Y me dice, ahora mírenlos a las 2. Ahí está Ana María y estás tú. Ahora siéntate en tu silla. Me siento en mi silla. Ahora, conéctate con esto y dile a Ana María qué cosa puedes hacer por ella. Entonces, le pregunto, Ana María, inconscientemente, ¿qué puedo hacer por ti? ¿Qué cosa quisieras que cambie? ¿No? ¿Por qué eres así conmigo? ¿Cómo podemos llevarnos mejor? Cuando termino esta parte del proceso, me levanto, voy a la otra silla y le digo a Ana María, explícale todo lo que tú quieres que pase y pídele cosas y ofrécele cosas. Yo quiero que tú dejes de llamarme todos los días a las 3 de la mañana, ¿no? Pero además yo te ofrezco, no sé, no gritar. ¿Aceptas? Esto dura 40 minutos, 1 hora, ¿no? Es una intervención donde entra mucho el recurrir al inconsciente, el buscar información. Pero ¿qué es lo que pasa cuando termina esta intervención? La relación que yo sentía mala con Ana María, acabo de entender qué es lo que ella cree que está pasando. Acabo de entender que no me cuesta nada ceder algunas cosas. Acabo de entender que puedo pedirle algunas cosas. Y entonces, ¿qué ocurrió? No se resolvió tal vez, pero se suavizó. Entonces yo ya no voy por la vida pensando que Ana María es mi enemigo, sino voy pensando que, bueno, ella es como es y yo soy como soy. Y si no nos queremos matar, tenemos que respetarnos una a la otra. Esa es una técnica solamente para relaciones personales, pero así como esa hay miles. ¿Está bien el ejemplo? Está, Sí. digamos, María Pilar dice que hay aceptación. hay aceptación, claro. Ya no me voy a volver a bañar, ¿eh? No me voy a volver a bañar. Ya me aceptaste. No te bañes, no hay necesidad. Oye, yo perdí el olfato.
No, Ana Teresa, es bien interesante y me quedaba la pregunta, ¿no? También hay un proceso de autoconocimiento, ¿no? Claro. Porque hay una imagen que nosotros construimos de nosotros mismos que no es la real, como tú decías al principio. Perfecta. Perfecta. Claro. Somos regias. Ajá. Claro. Sí. Es un Mucho proceso interesante, ¿no? humildad, pues como decía, alguien decía humildad, ¿no? Sí. Claro. Y esa percepción de nosotros mismos también puede ser negativa, como también puede ser positiva, ¿no? Y no necesariamente es la real. Así es. ¿Qué pasa cuando es negativa? Esto ayuda horrores cuando es negativa, porque en una intervención en la que tú dices, manifiestas creencias, ¿no? La típica, no, yo ya estoy muy vieja para hacer lo que hago, o sea, quiero cambiar de carrera, pero ya estoy muy vieja para cambiar de carrera y soy infeliz donde estoy y quiero ser feliz. Esa creencia negativa que no te permite hacer el cambio que tú quieres hacer, en 5 minutos se desafía con una cosa que se llama niveles de aprendizaje, que es una intervención mucho más larga, pero se desafía y se cuestiona y hay disociación y asociación y en fin, entonces llegas a entrar en este nivel en el que solucionas esta parte, ¿no? Que es la parte de las creencias, te identificas con una persona mucho más potenciada, en fin, o sea, hay que vivirlo para... Es una cosa muy linda, yo realmente soy una apasionada del asunto, apasionada de lo que hago, me encanta. He obtenido resultados increíbles, 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 ¿no? Y yo veo resultados a cada rato que son fabulosos. Y hay una Carmen cosa... de Romero dice, es hacer un juego de roles y sentir en el lugar del otro. En el caso de la intervención que describí, pero no en todas, no es en todas así. Es Claro. ¿no? Dice trabajar la resiliencia y la tolerancia también. Y María del Pilar pide una segunda parte. Cuando quieras. Cuando quieran, y lo hacemos más profundo, y ahí hacemos ejemplos y todo. ¿Sí? Claro, sería bueno, ¿no? Hacer una propuesta. Claro. Por supuesto que sí, cuenten conmigo para el momento que quieran, porque como habrán visto, me encanta. Cuando a uno le encanta algo, lo hace todas las veces que quiere, ¿no? Así es. Y yo de verdad espero que ustedes estén tan felices como yo. Yo quiero contarles lo último para terminar. Y a ti, Ana María, te debe pasar lo mismo. En estas lides, nosotros no hablamos de errores, no, o sea, hablamos de errores, no hablamos de culpas, no hablamos de lo malos que somos, ¿no? Entonces, a nosotros el feedback que nos dan en la escuela, digamos, donde yo he estudiado esto, es el siguiente. Y que a mí personalmente me parece muy bonito para la vida en general, para la relación con los hijos, con todo, ¿ya? Cuando terminamos algo, tenemos que contarle a la gente lo que nos pareció. Entonces, a veces llegamos y le decimos, sí, te equivocaste en tal cosa, esto no te salió bien, no sé qué. Nosotros en lugar de eso preguntamos, ¿qué te gustó? ¿Qué cosa faltó? ¿Y qué vas a hacer distinto la próxima vez? ¿Qué les parece? Y aquí es donde yo me despido. Las aplaudo por haberme escuchado y les agradezco muchísimo porque hoy también he aprendido mucho de ustedes.